Muy bien, estoy con el doctor Fernando Napoli, experto en tabaquismo, y lo he invitado porque tengo muchos amigos que no pueden dejar de fumar. Conozco a mucha gente que tiene ese problema y yo tengo antecedentes del doctor Napoli que ha dejado de fumar a medio Córdoba, a un montón de gente en Estados Unidos, a un montón de gente en Ginebra y también en España. Y por eso lo invité para que nos haga una introducción, aunque sea cómo podemos hacer para comenzar a pensar que tenemos que dejar de fumar. Fernando, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Por el contrario, la verdad que estoy muy agradecido que me hayas invitado y la posibilidad de transferirles a la gente por lo menos la posibilidad de dejar de fumar. Sí, o empezar a pensar cómo hacerlo, ¿no? Sí, tal cual. A ver, en realidad el 80% de los fumadores quiere dejar de fumar. Solo un 5% lo logra por métodos propios. Lamentablemente, en nuestro país o en los países en vía de desarrollo, hay poca formación especializada en tabacología y la gente se vuelca hacia soluciones mágicas. Que más que soluciones mágicas es como sacarse la presión de decir, bueno, mira, voy a hipnosis, láser, acupuntura, auriculopuntura, láser terapia, magnetoterapia. Saben ellos que no van a lograr dejar de fumar, pero se sacan la presión familiar. Che, mira, lo intenté y no pude. Lamentablemente eso lleva 2 años más mínimo para volver a intentarlo. El fumador transita por distintas etapas, técnicamente hablando, de precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recidiva, que es un esquema de Prochaska y de Clemente, que es un esquema americano que se usa para todas las adicciones. Por eso hay gente que le pregunta, che, ¿deseas dejar de fumar? No, a mí no me interesa. Bueno. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es apoyar a esa gente, aunque no tenga en ese momento la intención de lograrlo o de dejarlo, para pasarlo a una etapa de contemplación. Che, la verdad que debería al menos pensarlo, ¿no? Intentarlo. Che, pero que a mí me molesta la presión de mis hijos, de mi familia. Bueno, mira, aunque te moleste la presión, va entrando esa idea y en un momento dado dice, che, la verdad debería dejarlo porque esto ni económicamente, ni socialmente, ni en el ámbito de salud, de la pérdida de salud, se justifica. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle la posibilidad al que fuma, aunque esté en una etapa de precontemplación o de ambivalencia. Yo siempre le digo a mis pacientes que pongan los 2 pies enfrentados y que traten de caminar. No lo pueden hacer para ningún lado. Entonces, esa ambivalencia, que dejo, que no dejo, que puedo, que no puedo, es con la inquietud que la mayoría de los pacientes que tengo en el cardiológico llegan. Entonces, che, no me puedo mover de acá. Quiero, pero no puedo. Bueno, en realidad no lo has decidido, pero lo vamos a intentar juntos. Entonces, las chances de dejar de fumar son muy altas cuando uno hace las cosas de manera adecuada. ¿Qué sería la manera adecuada? Bueno, una muy buena anamnesis. Nosotros tenemos que ir a la base. Todas las personas tienen una fundamentación por la que comenzaron a fumar. La mayoría lo hace por imitación o por sentido de pertenencia al grupo de amigos. Habitualmente es en el ingreso de la escuela secundaria, al finalizar la primaria, y en la actualidad, lamentablemente en nuestro país, la edad de probar el primer cigarrillo está situada en los 8 años de edad. Y esto tiene que ver con diferentes niveles socioeconómicos, evidentemente. A mayor nivel socioeconómico, mayor conocimiento del daño y menos probabilidad de iniciar. Pero ¿qué sucede? Imitación familiar, padres, hermanos mayores, grupo de pertenencia a los amigos, te invade el negocio de la adicción. Entonces llega un momento que dice, bueno, ¿y por qué yo no? Bueno, hay gente que lo prueba y tiene tan desagradable gusto que no lo puede lograr, y hay gente que lo prueba y que rápidamente se adicciona. ¿Por qué? Porque tiene un componente genético. Los hijos de papás fumadores o de abuelos fumadores tienen mucha más probabilidad de que al probar el cigarrillo el organismo lo capte y lo tome como de ocasional a habitual rápidamente. En 2 meses ya es un fumador habitual, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Primer tema, una muy buena anamnesis. Che, ¿dónde están las áreas flojas? Baja autoestima, sentido de pertenencia, timidez, intentos de... A ver,
tengo muchas anécdotas de esta, ¿no? Pero una anécdota, una paciente del interior, ¿por qué comenzaste a fumar? Porque me iba a un baile o un pub y había una persona mucho más grande que yo que me gustaba. Y ese hombre fumaba. Entonces yo agarraba un cigarrillo, le pedía fuego y luego tosía un rato en el baño, pero claro, iniciaba ese vínculo con él. Bueno, luego de un tiempo le digo, decime qué pasó con este hombre. No, en realidad nunca establecí un vínculo con él, nunca llegué a hablar con él, pero yo sí me quedé con el cigarrillo. Entonces, cada paciente identifica el cigarrillo con algo. ¿Qué sucede? En el tiempo, más allá de la adicción gestual oral, social o sociabilizable o química, se quedó con aquel recuerdo del cigarrillo que era el mejor amigo, que era el compañero, que era el desinhibidor o era el que te estabilizaba emocionalmente cuando algo no andaba bien. Lo que sucede que aquí lo que prima es la autofagia, la autodestrucción. Entonces el fumador, mientras peor le va, más consume. Por eso, después de muchísimos años de tabacólogo, he comprendido la situación socioeconómica de nuestro país. Mientras peor está la economía del país, más se fuma, más autoflagelación hay. Y mientras mejor estado de confort hay, menos fuma la gente. Déjame que te haga una pregunta que mucha gente creo que no lo sabe o lo sabe nada más que por arriba. ¿Cuáles son los principales daños que ocasiona el tabaco al organismo? No por eso te la hago. Excelentísima pregunta. Mira, partiendo de una base que el cigarrillo tiene 7.000 componentes químicos, que el 95% del humo que inhalas va a los pulmones y de allí se distribuye al resto del organismo. Entonces, si lo tuviéramos que dividir para la comprensión de nuestro público, yo te diría daños directos y daños indirectos. Los daños directos, todos los cánceres. Piel, lengua, labio, laringe, tráquea, pulmón, hígado, riñón, mama, próstata, vejiga, etc. ¿Por qué? Porque al bajar el estado inmunológico, producto de estos 7.000 componentes químicos, hace que como un Pac-Man se vaya comiendo las células sanas. Entonces, ¿qué sucede? Después podemos discernir si es responsable del 80% del cáncer de pulmón y del 70% en mama. Pero básicamente tiene una gran connotación el hábito de fumar con el cáncer. Y luego aparecen todos los daños indirectos, que no por ser indirectos son en menor cuantía. Tenemos los daños vasculares, los daños respiratorios, los daños digestivos, los daños neurológicos. Si hablásemos a nivel vascular, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero que se daña es el cerebro. Entonces, la nicotina es vasoconstrictora. Lo primero que hace, sube menos agua al tanque. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene una hipoxia cerebral producto de menos volumen sanguíneo y menos caudal de oxígeno. Esa hipoxia hace que tenga cefalea por vasoconstricción, que la nicotina per se es vasoconstrictora. También puede tener una pérdida de memoria transitoria que le llamamos isquemia parcial transitoria. Son aquellos delay de aquel paciente que dice, yo iba, cierto, estaba por, claro, esas milésimas de segundo se llaman isquemia parcial transitoria porque la sangre está como coagulada, llena de detritos, como un río cuando crece. Entonces esto es objeto de obstrucción. Si es obstrucción parcial, se transforma en definitiva, podemos estar en presencia de una hemiplegia, una cuadriplegia o un accidente cerebrovascular. Luego los daños pueden ser visuales, pérdida o disminución visual, auditiva, olfativa, táctil, distintas áreas del cerebro. Si vamos al área cardiovascular, que es el corazón, una bombita que está programada para enviar sangre a todo el organismo en una persona muy bien cuidada, como es tu caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El organismo, el corazón sufre menos, porque dice, che, mira, lleva un hábito saludable, entonces yo tengo que enviar tanta cantidad de sangre a distintos lugares en distintos ritmos. Cuando una persona fuma esa bomba, trabaja más. Entonces, ¿qué va a hacer? Partiendo de la base que la nicotina es vasoconstrictora, lo primero que hace es hipertensión arterial, aumento de presión sobre las paredes. Va a aumentar el volumen sanguíneo, envío más sangre, entonces aumenta el volumen minuto sanguíneo. ¿Esto qué va a producir? Una arritmia compensadora, un ritmo galope. Esa arritmia compensadora va a traducirse en una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como todo músculo que trabaja se engrosa, pierde la cavidad interna, con lo cual hay menos volumen de sangre dando vuelta y terminará en una falla de bomba y en un marcapaso en el mejor de los casos. La segunda afectación cardíaca son las arterias coronarias, que antes la gente moría directamente con esto, luego a partir del descubrimiento del doctor Favaloro, en el mundo produce lo que llamamos STEM.
¿sí? O bypass. Pero claro, el problema es que las arterias coronarias son imbrincadas, son muy ramificadas. Y además miden solamente 2 milímetros, 2 cabellos. Y una stent 1. ¿Qué significa esto? Que de continuar fumando de 6 meses a 2 años va a volver a obstruirlo. Y si no obstruye esa coronaria, va a obstruir otra que va en camino. Entonces, todo el organismo se nutre de sangre y oxígeno. Caída de cabello, las disminuciones visual, auditiva, olfativa y táctil, el envejecimiento precoz de la piel, las arrugas, los calambres, las parestesias, las amputaciones de miembros, la pérdida de apetito y potencia sexual. Los fumadores tienen un 50% menos de actividad sexual durante su vida activa. La mujer porque tiene menor lubricación vaginal, entonces el coito es doloroso y lo evita. Y el hombre porque tiene menos, al tener menos olfacción, tiene menos, digamos, menos estímulo. Al tener menor estímulo tiene menor potencia a nivel genital y por ende menos apetito, menos deseo. Ese es otro de los aspectos. Si fuéramos a nivel respiratorio, bueno, a nivel digestivo, está claro, después de la comida, si es muy copiosa y si son carnes rojas, difíciles de digerir, el organismo libera ácido clorhídrico para digerirlo, con el humo pasa lo mismo, ocupa volumen, el humo del tabaco, esto produce una liberación ácida y esa hiperclorhidria va a producir gastritis, úlcera, hemorragia digestiva y cáncer gástrico. Y a nivel respiratorio tenemos todo un sistema de tuberías, bronquio, bronquiolos y alvéolos. Los alvéolos, para que la gente lo comprenda, al igual que las neuronas, son 2 células que no se regeneran, pero son como celditas, como piecitas, globitos, llamaré así, que adentro tienen partículas de oxígeno, también limitadas. ¿Qué sucede? Cuando vos le metes monóxido de carbono del cigarrillo, cada partícula de monóxido de carbono va a destruir 270 partículas de oxígeno. ¿Esto qué implica? Que vas a necesitar la mochila, porque no tenés más oxígeno disponible, y ahí aparecen las famosas EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está involucrada la bronquitis crónica, la bronquiectasia, el enfisema y el cáncer de pulmón. Para concluirte esta pregunta, cada uno nacemos con una expectativa de vida, que en el hombre se sitúa entre los 84, 90 años, la mujer de 85 a 92, 93, eso se acota a razón de 14 minutos y medio en los fumadores. Esto implica una pérdida de esperanza de vida entre 14 y 16 años menos de lo que podría vivir. Por supuesto, cuando se deja de fumar a tiempo, felizmente eso se recupera rápidamente. Bueno, eso me lleva, ahí nos quedan 2 minutos, a la última pregunta, que sería, cuando uno logra dejar de fumar mediante tu sistema, ¿el cuerpo se ha perjudicado por los daños que vos acabás de exponer que tiene uno cuando está fumando? ¿Uno recupera su cuerpo normal o quedan resabios para toda la vida por haber fumado, viejo, te la tenés que bancar? Evidentemente que secuelas quedan, hay menos rendimiento psicointelectual y menos ¿En cuánto rendimiento tiempo físico. se recupera el cuerpo? Mira, hay una fórmula matemática donde si vos multiplicás el número de cigarrillos por 14.5 minutos de vida, lo vas transformando en años y probablemente te dé una pérdida de 5 años. Vos en 2 años y medio vas a recuperar el 80% del daño atribuible al tabaco, ¿sí? Si dejás en la etapa determinada. Si luego los daños crónicos no van a culminar su avance, o sea, no van a seguir avanzando, pero tampoco van a retroceder, ¿sí? Entonces, cada persona tiene un tiempo determinado, que eso se calcula en la consulta, pero normalmente es muy estimulante la gente que realiza actividad física y que deja de fumar a tiempo. Pero si vos me permitís, porque se nos fue volando el tiempo, yo quiero agregarte un tema que no es menor. Nosotros en pandemia estábamos entre los tabacólogos del mundo diciendo si el pictograma o las imágenes que tenemos que colocar eran más grandes, más chicas, si el mensaje de dejar de fumar era más grande, más chico, las tabacaleras se estaban reconvirtiendo. El cigarrillo tiene 3 elementos: los componentes propios de la tierra, la planta en sí, que tiene nicotina y que cada vez el gramaje es mayor. En Argentina, por ejemplo, tiene 8 miligramos de nicotina, cuando en el mundo está permitido de 0,9 a 1,2. Esto hace que la gente sea mucho más adicta. Y luego los 7.000 componentes químicos que la OMS dice que tiene. ¿Qué hicieron las tabacaleras? Dijeron, mira, nos cuesta un montón de dinero la tierra, el sembrado, el cultivo, el armado, el traslado, el secado. Simplemente agarremos un camión con 10 millones de químicos y se lo metamos a un dispositivo. Ese es el famoso vapor o el famoso cigarrillo electrónico,
que en los chicos ha pegado muy fuerte porque han entrado con la idea de que eso no genera dependencia ni es nocivo como el cigarrillo. El cigarrillo electrónico y el vapor es lo mismo que un cigarrillo común, es peor. De hecho, yo te había dicho que el cigarrillo en Argentina estaba en 8 miligramos, tiene 20 el cigarrillo electrónico. ¡Qué locura! Entonces hicieron varias cosas. ¿El negocio en qué consiste? No tengo que hacer cultivo, sembrado y demás, el traslado es mucho más pequeño. Después, ¿qué hago? Le saco el mal sabor que tiene el cigarrillo y tengo una fábrica de cigarrillos en el bolsillo, con lo cual lo consumo rápidamente. La música. No fume de ninguna manera, ni armado, ni vapor, ni químicos. Nos vamos a volver a encontrar, Fernando, porque gustazo, esto es mucho más largo de lo que pudimos exponer ahora. Así que nos vamos a volver a encontrar. Un gusto y un placer haberte tenido en el programa. El gusto es mío y, como siempre, muy agradecido. Muy bien.